¿Todo tiempo pasado fue mejor? Inmigrante digital. En la siguiente ponencia se describe la posición de un inmigrante digital, tal vez como muchos, pero que además tiene la responsabilidad de educar a los nativos digitales. Estos, que aparte de sus características culturales por nacionalidad, religión, comunidad, ahora están inmersos en pantallas de hipertextos y son multicanal. Para todo lo anterior, primero definiremos cibercultura y después se hace énfasis en las características de hipertexto, interactividad, conectividad, finalmente las conclusiones enfocadas al desafío docente. Empecemos por el principio. ¿Qué es cibercultura? Al dividir la palabra etimológicamente, encontramos por un lado la palabra cultura, que se deriva del latín. Su primera significación es la de cultivo, refiriéndose a crianza. Es una serie de mecanismos de control, planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones que gobiernan la conducta de los hombres. Es por esto que estamos inscritos en una cultura que nos guía y nos dice cómo comportarnos dentro de una sociedad, y por tanto somos juzgados, rechazados o aceptados en diversos espacios de convivencia social. Y por otro lado está la palabra cibernética. Se refiere a la ciencia que estudia las analogías entre los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y de las de máquinas, en particular de las aplicaciones de los mecanismos de regulación biológicas a la tecnología. Rivera, 2012. De lo anterior se deduce que la cibercultura es la cultura del ordenador, es decir, las nuevas formas en las que nos comunicamos por medio del ordenador y a su vez los cambios sociales que se han generado por la interacción de los hombres por medio de las máquinas con otros hombres. Estos cambios se han dado en todos los ámbitos de la vida, la política, la economía, la educación. Ese término ha emergido y aún está en construcción. Se refiere a una nueva forma de interactuar con el mundo de la informática y la tecnología. Entonces surge la argumentación del inmigrante digital. Todo tiempo pasado fue mejor. Era simple, los estudiantes debían obedecer a los docentes y además la dinámica escolar era clara. Debían ir al colegio a estudiar. Los maestros siempre tenían la razón, lo sabían todo, y ellos al parecer solo tenían que preparar las clases y los exámenes. El cambio del paradigma es una realidad y todo tiempo pasado no fue mejor. Ahora tenemos la oportunidad de ver cosas que nunca imaginamos ver. La vuelta al mundo en 80 días la podemos hacer en menos de 80 clips. Indiscutiblemente es responsabilidad del docente integrarse a la cibercultura. Todo lo anterior debe generar demasiados cambios en la educación. Estos incluyen la participación de todos en la búsqueda de propuestas de transformación y mejorar la calidad de vida. Las nuevas tecnologías van desarrollando ese espacio donde compartir esos intereses y proyectos. Cada docente tiene la responsabilidad de ayudar a los estudiantes a investigar, clasificar, resumir, interpretar y analizar la información para que tengan significado y lograr construir el conocimiento. Esperando asumir los procesos de aprendizaje de forma diferente, esperando que haya pasado el tiempo de pedir libros prestados en la biblioteca para desarrollar algún tema, esperando que haya pasado el tiempo de que los estudiantes observen atentamente las habilidades artísticas del maestro por los dibujos en el tablero o los monólogos de horas, esperando que no se reproduzcan los anteriores en los medios virtuales. Es necesario que reconozcamos que tecleando las letras en un buscador el estudiante puede obtener información, diferentes textos, además videos, dibujos, gráficas, y por ello la tarea imprescindible del docente es guiar a los estudiantes a que piensen y dominen destrezas como construir hipótesis, diseño de investigaciones, interpreten datos, analicen y elaboren conclusiones. Debemos superar las actividades pasivas. La expresión de los estudiantes debe brillar más allá del cumplimiento de la tarea o de colgar productos de las actividades antes de que cierre la evaluación. Es necesario desarrollar actividades creativas e innovadoras, mantener viva la experimentación. La base de la educación debe ser la interacción con pares y expertos. Las nuevas tecnologías permean la vida cotidiana y día a día intentan permear la educación, pero se encuentran con frases o preguntas como apaguen los celulares, acá no hay conexión Wi-Fi, no hay internet, porque tener acceso a internet es sinónimo de perder el tiempo o desconcentración de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Entonces aflora la necesidad de una inversión en el desarrollo profesional del docente y en el desarrollo de actividades para que obtener mejores resultados de las computadoras y el internet. El cambio se debe generar iniciando por la alfabetización informática, que implica la información de los estudiantes en el método y las técnicas necesarias para la investigación, análisis de la información y solución de problemas. El riesgo es quedar saturados de información sin llegar a una verdadera comprensión en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero lo que está sucediendo es que los estudiantes solo se preocupan por
terminar y pasar, o por no pensar, para lo cual es suficiente el copy-paste, moviendo los dedos del mouse, colgar, articular trabajos escritos. Entonces debe el docente lograr que ellos piensen más allá, dominen destrezas necesarias para la verdadera construcción del conocimiento. Los estudiantes entonces deben clasificar la información que ha recolectado para dejar de depender de la información interpretada por otros y ser artífices de sus deducciones y tener puntos de vista independientes. La información hay que dosificarla y tamizarla, organizarla de modo que signifique algo. Se debe considerar simplificar, resumir, interpretar y analizar datos para que tengan significado. En otras palabras, los estudiantes deben localizar la información, seleccionar la más útil y creíble, lograr la interpretación, encontrando el significado de los datos o información reunida, entender las relaciones entre las variables de una hipótesis o proposición, para así idear respuestas e inventar soluciones para los problemas. Para este manejo de la información, Albanesi 2001 habla de 6 grandes destrezas. La primera, definición de la tarea. El problema de la información a ser explorada. Segundo, estrategia de búsqueda de la información, recopilación de datos y solución de recursos confiables y no confiables. Tercero, ubicación y acceso, ubicar fuentes, catálogos electrónicos, índices de diarios, herramientas de búsqueda de internet, bases de datos electrónicas, etc. 4. Uso de la información, operar la tecnología necesaria para acceder a la información, reproductores de video, interpretar mensajes mediáticos, resumir información. Quinto, síntesis, organizar la información a partir de múltiples fuentes, chequear hipótesis, presentar la información a través de procesos de texto, producción hipermedia, multimedia, producción de videos, audios y mensajes por email, etc. Sexto, evaluación, juzgar el proceso y el producto, analizar los resultados de la evaluación para mejorar sus comunicaciones. Para lo anterior, es necesario contar con docentes capacitados porque somos inmigrantes, pero no quiere decir que no seamos capaces de ser agentes innovadores, agentes de cambio, comprometidos con motivar a los estudiantes en su apropiación del conocimiento. Para lograr la integración de la cibercultura en la educación, debemos reconocer que la educación virtual y a distancia emerge como solución para llevar contenidos estructurados a comunidades lejanas, sociales y culturalmente grandes ciudades, a todos aquellos que no cuentan con el tiempo para participar en horarios regulares. Además, los nativos digitales han cambiado la noción de texto por hipertexto, es decir, la posibilidad de comprender o navegar varios textos o páginas de la red a través de vínculos o conexiones y enlaces sucesivos. Los usuarios de la red han de aprender a leer fragmentos del lenguaje de la imaginación rápida, videoclips, y hacer su propio montaje del texto. Para los migrantes, los libros digitales y la lectura en pantalla produce sensación, cansancio visual, cambia la actividad del lector frente al libro, no son cómodos para sentarse a leer en las plazas o en la cama y resultan agotadores después de varias horas de lectura, mientras que para los nativos los soportes electrónicos tienen ventajas a la hora de consultar textos de referencia, buscar rápidamente datos, enviar correspondencia electrónica e intercambiar gráficos eficientemente. El mundo está cambiando, la globalización es un hecho. Mantenernos al margen de estos cambios aumenta la brecha entre el primero y tercer mundo, lo que nos sigue haciendo dependientes. Esto podría ser revertido si se apunta a la educación y a las tecnologías e Internet como nuevas herramientas en el desarrollo de actividades. La educación y el docente tienen un papel importante en la alfabetización de la información que tiende a la formación de estudiantes para la investigación, el análisis de la información y solución de problemas. Para esto es necesario que adquieran destrezas como saber construir hipótesis, realizar investigación, interpretar datos, resolver problemas, analizar y hacer conclusiones. Soto 2004. Esas destrezas les permitirán a los estudiantes dar sentido a la información y que sean artífices de sus deducciones, tener puntos de vista independientes. Para esto es importante que el país invierta en educación y en material tecnológico. Hoy no podemos negar que nos encontramos en la red de la información en la que ha nacido un nuevo lenguaje, una nueva codificación, un nuevo aprendizaje. Por lo tanto, será necesario adquirir nuevas competencias comunicativas en la que estará ausente el contacto social, como la integración de personas con distintas capacidades y distintas culturas. Es decir, que la tecnología e Internet rompen con las brechas de comunicación, ya se comparten experiencias
en los que los navegantes pueden integrarse, resolver su soledad, expresar sus ideas y obtener productos de primera necesidad, explica Durf Foucault, citado por Soto en el 2004. La cibercultura es la realidad, estamos inmersos en un mundo diferente al que nacimos. La globalización ha permeado las vidas de los humanos, y aunque hagamos resistencia, podemos mencionar que lo sucedió con la imprenta, los libros. No todos tenían acceso a ellos, y luego con el tiempo los pobres también lo tuvieron y los tienen en su alcance, ya sean a través de libros usados, prestados, regalados. Entonces, esto está sucediendo con las nuevas tecnologías, y los docentes debemos estar a la vanguardia de esta manera de informática e internet, abrir caminos, y ya son grandes herramientas las de la cultura actuales. La tecnología por sí misma no resolvemos los problemas de la educación, pero sí hace parte de la solución de los protagonistas de la educación. Ahora hacemos parte de esta cibercultura. Gracias.